Qué bueno que están ahí. Bienvenidos a este Puentes Informativos. Hola, Víctor. Feliz Día del Trabajador. Empecemos por ahí hoy. Saludos Marcela, feliz Día del Trabajador. Obviamente sí, tiene mucho significado para todo el mundo, para Uf, ustedes también, para nosotros. es así, parte de una decisión en honor a los mártires de Chicago. Han cambiado las exigencias, yo lo decía hace un rato en pantalla de Telesur, la reivindicación, el descanso, los desafíos hoy ya con el mundo digital en nuestros espacios laborales, con la IA instalada, etcétera, etcétera, pero atrás ha quedado esas 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el hogar. Hoy por hoy estamos muy repartidos y realmente los trabajadores hemos salido perdiendo. Pasa que cuando se hacen las cosas con pasión, con cariño y con la necesidad de salir adelante, uno le da para adelante y para allá es para allá, como decimos en el Caribe. ¿Cómo lo viven en Rusia? ¿Qué hacen? Sí, Marcelo, tú sabes, yo además coincido con tu reflexión, entiendo que tenemos otros temas en este programa, pero obviamente tampoco podemos pasar por alto el Día Internacional del Trabajador, una fecha que según mis criterios además constituye una fecha obviamente de conmemoración y de reflexión. Y tú constataste perfectamente. Mira, no siempre los trabajadores tuvieron este privilegio de tener una jornada laboral de 8 horas. Antes las condiciones eran Así mucho mismo. peores o prácticamente tremendas las condiciones en el mal sentido de la palabra, por una parte. Y de inteligencia artificial, yo coincido contigo porque realmente plantea muchas preguntas en cuanto al futuro justamente del trabajador, porque ya hay grandes corporaciones que, por ejemplo, están despidiendo a las personas, sí, porque sus funciones empiezan a cumplirlas herramientas de inteligencia artificial. En cualquier caso, a eso también hay respuestas y quizás podríamos hablar, y por lo que entiendo, no tendríamos tiempo en este programa, pero bien, es todo un tema en realidad. Sería buenísimo hacer una reflexión o un programa especial sobre esto, porque cómo nos arropa hoy la tecnología es algo que también estaría bueno de abordar. Además, por ejemplo, tener presidentes obreros en los espacios de decisión también importa mucho. Los logros que se han conseguido aquí durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, durante la tarea de gestión presidencial del comandante Hugo Chávez, en Cuba, que hoy temprano reseñábamos, la lección de resiliencia que se da, la lección de patriotismo, de defensa del terreno, contrasta demasiado con lo que se está pasando en otros espacios geográficos. Y no solo voy a hablar de Argentina, también voy a hablar de Paraguay, de otros países emergentes, de la situación en África. Así que estaría bueno siempre que hagamos desafíos digitales. Y el día que lo hagamos, Víctor, no podemos dejar por fuera África porque es el continente joven. Es el continente donde la fuerza laboral joven es la que da la nota y no la tratan como precisamente Trump trata a la mano de obra migrante que tiene en su país. Ni hablar de Europa del Este, que debes conocer mucho más que yo esa realidad. Así que sí, nos debemos un programa especial, Víctor, ¿de acuerdo? Sí, Marina, sí, Marcelo, coincido totalmente. Pero bien, entonces en este programa nuestros temas principales serían los siguientes. Mira, yo los anunciaría de la siguiente manera, porque tenemos un nuevo elemento, una nueva muestra de que el mundo que hemos conocido se está cayendo a pedazos. Obviamente Uy, me refiero a la futura, al futuro de la OPEP, por una parte. Pero bien, por otra parte, hay noticias positivas, hay noticias buenas, como por ejemplo es el crecimiento económico venezolano, es decir, las medidas que están adoptando las autoridades de Venezuela en la presente etapa sí funcionan, pero bien, son algunos de los temas que vamos a abordar hoy. lo vamos a hacer, sí, presentación. Me gusta el primer tema que tenemos para avanzar, ¿eh? Porque esto habla de cataclismo, de movimiento, de cisma, de cambio en el mercado energético. Y hoy hablar de ese mercado energético es dar en el punto, Víctor. Emiratos Árabes Unidos ha tomado una decisión. Bye bye OPEP, bye bye OPEP Plus. A partir de este 1 de mayo tomaron la decisión, rapidito se cortaron solos, como dicen en el Caribe, y este es un cambio muy, muy significativo en la política energética global. Víctor. Así es, Marcelo, y además el porqué de la importancia de la salida de los Emiratos Árabes Unidos, sí, a partir de este 1 de mayo de la OPEP, porque esto en realidad reduce significativamente la capacidad de la OPEP como para poder influir en el mercado energético global, sobre todo en la cuestión de oferta y por lo tanto en los precios energéticos globales, en los precios de crudo, porque hay que entender que los Emiratos Árabes Unidos dentro de este grupo
es el tercer productor más grande. De manera que sí se trata de algo muy importante, tal como tú estás constatando, y por eso que yo estaba diciendo que estamos asistiendo a un nuevo elemento más dentro de la caída del mundo que hemos conocido, ¿no? En su momento. Pero bien, ¿cómo argumentan o cómo explicaron las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos esta decisión? Bien, primero dijeron que esta decisión se basa en los intereses nacionales de los Emiratos Árabes Unidos, Bueno, pero unos eso lo dicen intereses. todos a la hora de asumir este tipo de decisiones, ¿eh? Es Sí, como ir al divorcio. Así vamos a estar mejor los dos, pero del otro lado uno no conoce la contraparte así tan profundamente, ¿no? sí, correcto, y de hecho tú tienes toda la razón porque los Emiratos Árabes Unidos justamente con esta decisión procuran o tienen la esperanza de empezar a vivir mejor. ¿Por qué? Primero porque argumentaron en particular que hay una enorme demanda mundial por crudo ahora mismo y además los Emiratos Árabes Unidos tienen la capacidad como para satisfacer o como para participar activamente en satisfacer esta creciente demanda internacional, porque, por ejemplo, lo que pasa y con lo que no estaría de acuerdo las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos es conseguir cumpliendo las cuotas que impone la membresía en la OPEP. Por ejemplo, ahora la producción diaria por parte de los Emiratos Árabes Unidos es de unos 3,6 millones de barriles y, por ejemplo, tienen capacidad para este año, por ejemplo, aumentar la producción hasta 5 millones de barriles diarios. Entonces quieren aprovechar esta capacidad suya, o bien, entonces los argumentos sí los tienen y me gustó como tú has dicho, que todos piensan, en este caso también así lo piensan los Emiratos Árabes Unidos, que sería beneficioso para ellos. ¿Sería así o no? Lo veríamos. Porque bien, entonces otros también podrían dejar de cumplir las cuotas, entonces los Emiratos Árabes Unidos se encontrarían en una situación de una competencia internacional pero tremenda en el mercado energético global. De manera que aquí hay muchas cuestiones, pero bien, por ahora yo diría esto, Marcela. Yo creo que cuando se habla de divorcio, si hay uno que dice, igual vamos a seguir siendo amigos, van a contar con nuestro apoyo, pero no dice que va a sacar mayor provecho económico de la situación, porque apunta a diversificar su economía, apunta a lograr los 5 millones de barriles de crudo colocados en el mercado, que es el mismo mercado de la OPEP. Entonces, estaría en posición de competir con sus ex socios. Y Emiratos Árabes Unidos conoce todos los secretos de sus ex socios. Entonces, si bien no es un fenómeno de puertas giratorias, se le parece, ¿no? Empezás a competir conociendo en qué punto están los otros que también ahora influyen en ese mercado. Aquí hay algo muy, muy interesante, me parece a mí, Víctor, de abordar, y es qué tan poderosa será la OPEP para poder aguantar sin recrujir, sin cortarse, sin que hayan grietas, cortar una decisión como esta de Emiratos Árabes, porque Irán sabemos la postura, Arabia Saudita lo mismo, el tercero era Emiratos Árabes Unidos, pero el resto de los países miembros obviamente tienen unos niveles de producción mucho más bajos. Entonces, cuando hablan de, a mí no me gusta usar la palabra, pero hablan de cómo van a quedar aquí los miembros más pobres del grupo OPEP o del grupo OPEP Plus, ahí hay que pensar qué pasa con los otros países que no tienen el mismo ritmo vertiginoso o el mismo motor de producción para subir rápidamente, escalar con su producción de barriles. Ayer, por ejemplo, Víctor, Venezuela dio una muy buena noticia. Si bien el mensaje estuvo centrado en los aumentos de sueldo previos al 1 de mayo, la presidenta encargada también habló de cómo se mantiene esa producción de barriles y arriba del 1.200.000, realmente es un muy buen número para Venezuela, pero fíjate, estamos hablando de 1.200.000. El resto de los estados que están en la OPEP también tienen un número que no va a llegar a ese músculo productivo de los 5 millones de Emiratos Árabes Unidos. Y aquí fue muy interesante y tuvo mucha repercusión en Latinoamérica el espaldarazo que da Rusia cuando sale a hablar Novak, cuando salen a hablar las autoridades rusas y le dan el apoyo al mecanismo OPEP, hace parte de la OPEP Plus Rusia. Ahí creo que los mercados tuvieron como un poquito más de respiro y de alivio, no se vio ese estallido. El estallido del precio del petróleo lo pone Trump por estos días, estoy segura que vas a coincidir con eso, Víctor.
Sí, Marcelo, totalmente coincido con tu análisis. Gracias también por mencionar la postura de Rusia. Además, yo voy a explicar el porqué de la postura de Rusia. Tú sabes, yo solamente quería reaccionar o comentar algunos puntos que tú A estabas ver, diciendo, porque mira, primero, en cuanto a cómo o al efecto de esta medida por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Primero, son intenciones. Y sí tiene ajá. previsto hacerlo, pero incluso los propios Emiratos Árabes Unidos dicen que primero necesitan un estrecho de Hormuz desbloqueado, de manera que no estamos asistiendo a una situación en la que ya los Emiratos Árabes Unidos ¿Pensás que no empiezan a... tienen el tiempo a su favor? Bien, tú sabes, ni siquiera el propio Donald Trump nos podrá decir cuándo lograría desbloquear el estrecho de Hormuz. Todo apunta a que sería para largo. Por ejemplo, así se dice desde las autoridades rusas analizando la situación militar y diplomática en la región. De manera que esto está, digamos, por esperar cuando podría aprovechar un estrecho de Hormuz desbloqueado para poder salir este crudo a los mercados internacionales, por una parte. Además, tú sabes, es interesante que también los expertos están constatando lo siguiente. Si es un golpe hasta cierto punto de vista, en cierta medida para la OPEP, por una parte, pero los jugadores clave de la OPEP son Arabia Saudita y Rusia. Y además, los expertos están diciendo que trabajando en coordinación, estos dos países sí podrían, digamos, paliar el efecto de la salida de los Emiratos Árabes Unidos, manteniendo en sus manos ese mecanismo para, digamos, influir en la cuestión de la demanda petrolera global y, por lo tanto, la cuestión de los precios petroleros. Y por último, Marcela, tú sabes de lo que se está hablando y muchísimo, y yo veo mucha confirmación a estas informaciones que ahora mismo estamos viendo por muchas partes. ¿A qué me refiero? Donald Trump aplaudiendo este paso de los Emiratos Árabes Unidos. En otras palabras, ahora se está hablando mucho sobre el interés de Estados Unidos detrás. Y Donald Trump, si analizamos bien, durante años estaba criticando a la OPEP, básicamente porque no le gusta un mecanismo para influir en el mercado energético global y los precios que no sea dependiente de Estados Unidos. Bien, ¿y cómo entonces funciona esto? Ahora los Emiratos Árabes Unidos, dañados por los efectos de la agresión estadounidense contra Irán, dieron a entender que necesitan ayuda económica. Y desde Estados Unidos dijeron, sí, podemos proporcionarles la ayuda económica, pero a cambio de su salida de la OPEP, es decir, a cambio del debilitamiento de este mecanismo. Fíjate que estoy buscando en este momento el material en TikTok que hicimos sobre esta salida de Emiratos Árabes Unidos, que fue ahí muy rápido. Cuando toman la decisión, ahí mismo planteamos para esa red social que tiene Telesur, tiene un muy buen alcance y muy buen espacio ahí, ¿no? Mediáticamente fue una pegada haber hecho esto. Estaba buscando ese material porque la calidad de las respuestas y lo que dice la gente de Donald Trump realmente vale la pena verlo. Así que mientras te escucho con la postura de Novak, luego te cuento que ya estoy poniendo en pantalla y en imagen y vamos a leer esos comentarios. Sí, correcto. Entonces, tal como te estaba diciendo, la postura de Rusia se entiende. Primero, mira, yo además diría que la postura de Rusia, el comentario de Rusia en Ajá. cuanto a esta noticia, fue una reacción bastante respetuosa. Rusia dice respetar la decisión de los Emiratos Árabes Unidos. Y vuelvo a repetir, me parece que esa tranquilidad, y además aparente tranquilidad de Rusia, se debe, primero, mira, hay que asumir la realidad primero. Mira, te guste o no te guste la realidad. La decisión ya está tomada. Y segunda cosa, tal como te estaba explicando, no es una tragedia, porque mira, hay expertos que prácticamente anuncian ya y dan por sepultada la OPEP. Pero bien, hay quienes dicen que no. Y además, yo acabo de explicarte por qué. Por el papel protagónico de Rusia y Arabia Saudita, por una parte. Además, hay que recordar que no es la primera vez que un país importante productor de petróleo sale de este cártel, como por ejemplo fue el caso de, bien, como por ejemplo en su momento se produjo en el año 2019 cuando lo hizo Qatar en particular, mientras que otras naciones en diferentes momentos, por ejemplo, ponían en pausa, vamos a decirlo así, su participación en la OPEP, también en desacuerdo con cómo funciona el mecanismo. De manera que, mira, importante sí, convertirlo en tragedia, verlo como tragedia, por ejemplo, Rusia no lo ve así. Está bien. Voy a los mensajes que te decía, algunos comentarios o algunas respuestas a este material posteado en el TikTok de Telesur sobre la salida de Emiratos Árabes Unidos del mecanismo OPEP, OPEP Plus. Fin del dólar, dice uno.
Tía Veneno, va a entrar en un doble sistema de pagos, o sea, yuanes, se apega más a Asia. Luego, otro dice quedaron sin producción, producto de la guerra. Y hay un usuario o usuaria, no sé, digamos el género, no tiene foto, Kenny Fuentes, dice, la pregunta es a cuáles mercados va a ser dirigida su producción y con qué intención. Y tiene que recordar también, me habla a mí, que ellos no controlan el estrecho de Hormuz, que es por donde tienen que pasar sí o sí sus buques tanqueros y tienen que pagarles a Irán por ello en la moneda que exija Irán, que se dice es el yuan chino. Y eso no es que va a ser por unos meses o algo así, no nada de eso. Ya ese peaje va a quedar establecido por mucho tiempo y si ellos pretenden abarrotar el mercado con su producción petrolera, puede que esa jugada les salga muy mal. ¿Qué tal la calidad de los comentarios? Son análisis, ¿eh? Sí, muy buenos los comentarios y tú sabes, además, Marcelo, me gustaría reaccionar porque me parece además muy importante el tema que mencionó uno de los usuarios en cuanto a la desdolarización, de la comercialización de los hidrocarburos que salen del Golfo Pérsico, porque de hecho ya estamos asistiendo a eso. Cada vez más los países que venden de la región el petróleo recurren a venderlo en dólares, sino que sí, por ejemplo, lo están haciendo en la moneda de China, en particular por ser China uno de sus clientes principales. De manera que es algo que ya está pasando, es algo que ya no se puede negarlo y además es una forma de los países regionales del Golfo Pérsico, de las monarquías, en su momento grandes aliados de Estados Unidos, pero ahora mismo demostrar su enojo con unos Estados Unidos que consideran los abandonó con las respuestas ante las respuestas de Irán. De manera que ahora mismo están bastante enojados con la actual administración estadounidense y estamos viendo un giro hacia el mercado chino, hacia Asia. Y de ahí el uso o desdolarización del comercio de sus hidrocarburos. Fíjate, voy súper cortito con dos más. Hay casi 200 comentarios. Porque lo bueno de esta cuenta, y eso también aprovecho de agradecerlo, no es que solamente miran el material. Miran y aquí hay toda una ola de comentarios y todo eso enriquece así como el producto. Sienten que todos participan. Jeffrey dice, hola amiga, te respondo a la segunda pregunta. Pienso que no es una retaliación directa contra países del Golfo o contra los ex OPEP por su postura sobre Irán. Emiratos Árabes ha dado una explicación muy directa, apuntando más bien a libertad para producir mucho más, que era lo que decías, Víctor. Al mismo tiempo busca adaptarse a cambios estructurales del mercado y responder a las perturbaciones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz. Luego hablan de efecto dominó y efecto Maquiavelo por la teoría de Trump. Por supuesto, las críticas a Trump aparecen en todos lados. Está siguiendo instrucciones del amo imperial, dice Gustavo. Y hay uno que dice, si Arabia Saudita se va, listo, apaguen la luz. O sea que es completamente contrario a lo que tú opinas. Luego, yo pienso que hay que ser multimillonario porque compraron petróleo caro para venderlo más caro y si se desploma el precio, la pérdida será grande. Y ahí viene justamente cómo estimular con producción para lograr lo que siempre ha hecho la OPEP, que es estabilizar el precio. Así que esto es así como un resumen cortito y lo agarré sin ningún sentido, digamos, sin ningún orden, simplemente por orden de aparición, no de espacio en el trabajo que estamos abordando. Simplemente fueron apareciendo, son muchísimos y me gusta que eso pase, Víctor, porque nos da otra visión, ¿no? Como otro espacio para pensar también desde otro lado. Sí, efectivamente, Marcelo, tendríamos que pasar a nuestro otro tema. Quiero decirte algo. Pues, sí, yo solamente que... En Sí, Argentina son todos directores técnicos de fútbol, pero en Venezuela son todos expertos en petróleo. Recuerda. Pero, Marcelo, te diría que son muy razonables los comentarios. De hecho, tú sabes, esos comentarios lo que te obligan a como periodista, ¿no? Es a prepararte muy bien para ¿Es así? nuestros contenidos, para nuestros programas. Bien, la gente muy bien informada. Pero bien, ¿qué te parece? Tendríamos que pasar a nuestro segundo tema. Rapidito, para allá nos vamos. ¿Querés arrancar y querés presentarlo? Porque está súper interesante este tema.
Sí, además un tema que tiene que ver con cómo empezamos este programa, el tema Ujú. iraní. ¿De qué se trata? Hay muchas noticias. Una noticia que nos pareció muy importante. ¿De qué se trata? Se trata de que el Parlamento iraní está preparando una ley para controlar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Entonces, esta medida básicamente lo que comprende es entregar el control sobre el estrecho de Hormuz a los militares, a las Fuerzas Armadas iraníes. En otras palabras, se descarta el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel, básicamente. Se trata de una medida muy importante. Tú sabes, Marcela, además, ¿por qué? Entre otras cosas, porque este planteamiento por parte de las autoridades iraní, por parte del gobierno iraní, lo que demuestra es que no estamos asistiendo a un país débil, porque un país débil, un país en una posesión débil, un país derrotado, tal y como dice Donald Trump sobre Irán, no pone condiciones. Y aquí Eso estamos sí. viendo a un Irán que sí está poniendo condiciones, además, no solamente pone condiciones, las está endureciendo, porque esta iniciativa del Parlamento iraní es incluso el endurecimiento de la oferta iraní para Estados Unidos para, digamos, Donald Trump pudiera obtener un billete para salir de ese conflicto, algo que aparentemente se lo quiere, porque recientemente, por ejemplo, Irán presentó su plan para el arreglo del conflicto de 3 puntos, básicamente. Uno de esos puntos comprendía abordar conjuntamente el tema del control de estrecho de Hormuz entre Irán y Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Donald Trump rechazó ese plan y Irán ya dice que el tema de la supuesta implicación, de la supuesta presencia estadounidense en la zona, ya desaparece de la mesa de diálogo. Es decir, estamos asistiendo al endurecimiento por parte de Irán de su postura en ese conflicto con Estados Unidos. De manera que otra muestra más de que las palabras de Donald Trump, un Irán destruido, un Irán débil, bien, simplemente mentira. A mí lo que me gusta es que en todos los espacios se ve esa decisión de Irán, una lección enorme de dignidad al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque con Gianni Infantino, sabes que se viene el Mundial 2026, Sí. estaban Israel e Irán. Infantino insistió en que se den la mano cuando él jura y perjura que Irán va a poder jugar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Intentó que se dieran la mano y no lo logró, eso hoy está viralizado. Específicamente me salgo del tema de petróleo para ir a resaltar este gesto porque es lo que el mundo está conociendo de Irán, una decisión clara, firme, de no traicionar sus ideales, de negociar con diplomacia todo y de no dejar de señalar a sus agresores. Fíjate que habló el líder supremo de Irán y dijo que el control de Hormuz, esta frase me parece increíble, beneficiará a una región sin presencia de Estados Unidos, con lo cual le tira la red de contención, le da la mano, prepara una nueva diplomacia para los vecinos árabes. No está dejando por fuera a los países árabes, diciéndoles si quieren sacar provecho de esta situación por vía marítima, adelante. Jamenei fue muy claro, en paradero desconocido, así como estamos asistiendo a una nueva época en el manejo de la política iraní. Hormuz tiene muchísimo que ver. Jornada de jueves se divulgaba este discurso del líder supremo y él dejaba muy claro que Irán va por la victoria. Habla de humillante derrota de Estados Unidos y de Israel, y además Víctor le llamó los matones del mundo. O sea que habla en lenguaje Irán donde le pide al mundo que lo comprenda, hace ver su rostro, hace oír su voz, y este mensaje, que era con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico, ha sido comunicado para todos los espacios del país. Así que ahora, si había barcos retenidos, si había depósitos de petróleo de Irán, si había condiciones para reacomodar el mapa energético, hay que decir que Irán lo está volcando a su favor. Sí, Marcelo, muy acertado el análisis. Y tú sabes, además, en cuanto a la pretensión iraní por excluir a Estados Unidos de todo lo que tenga que ver con el estrecho de Hormuz, incluso el asunto es mucho mayor, es mucho más amplio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde las autoridades iraníes, el Ajá. tema que plantean a toda la región es crear una arquitectura de seguridad regional que excluya a Estados Unidos. Dicen que esta arquitectura de seguridad regional sin Estados Unidos sí sería viable. Además, tienen
prácticamente pruebas de ello. Por ejemplo, ¿qué es lo que significó en la práctica para los aliados regionales de Estados Unidos la presencia militar de Estados Unidos a través de sus bases en los territorios de estos países? Bien, estos países primero recibieron golpes de respuesta por parte de la República Islámica. Además, lo que descubrieron estos países es que, por ejemplo, las bases militares en su territorio solamente se traducen en problemas, pero cero protección por parte de Estados Unidos en particular. Además, Estados Unidos a lo que se dedica en la zona, no solamente se trata de la región de Oriente Medio, es a sembrar discordias, sembrar conflictos. Sacamos a Estados Unidos de una región situada a miles y miles de kilómetros de Estados Unidos y vamos a tener una región mucho más segura, con una cooperación mutuamente beneficiosa, una región que controla por sí misma esta arteria clave que es el Estrecho de Hormuz, un Estrecho de Hormuz que le pertenece a la región. Es decir, Estados Unidos no tiene nada que ver o no tiene nada que hacer allá. Inclusive su gran barco también hay reportes que está saliendo ya de la zona y esto habla de cómo Irán ha preparado todo este terreno para que finalmente se den ese tipo de decisiones y se asuma esto. Creo que también aquí es necesario decir cuánto le ha costado a Irán llegar a este punto y el mundo ahora reflexiona y entiende cómo era antes y después Hormuz. El mundo ha empezado, inclusive acá en Latinoamérica, a hablar de este estrecho, a situarse geográficamente, a conocerlo, a ver cuáles son las riquezas, cómo se prepara esta nueva gestión. Reino Unido, Francia, todos los que han intentado, fíjate cómo han quedado tapados, solapados en la diplomacia, cada vez que han intentado algún acercamiento, un logro, arrogarse algún triunfo, no han podido hacerlo. Ahí lo tienes a Macron, que ya, fíjate cómo con el correr de los días ha desaparecido con sus propuestas de la mesa estratégica, Víctor. Así es, por ejemplo, en el caso del presidente francés estamos viendo que sí ha desaparecido, mientras que hay otras figuras que no desaparecen, mejor dicho, figuras también del paisaje político europeo. Me refiero acá al canciller alemán, al canciller alemán Friedrich Merz, ¿no? Quien, además, tú sabes, él con sus comentarios en cuanto a lo que él mismo califica prácticamente como el fracaso estadounidense. Entonces, él con estos comentarios lo que provocó es la rabia, el enojo de Donald Trump. Ahora podría tener consecuencias para Alemania. Tú sabes, Marcelo, lo siento, por otra parte, yo quería reaccionar cuando tú estabas hablando sobre el costo para Irán y para la región de esta agresión. Y el costo sí lo hay, el costo económico y también el costo humano. Por ejemplo, las autoridades iraníes hicieron cálculos. Entonces se trata de 130.000 objetivos civiles alcanzados por los agresores en el territorio iraní. Además, se trata de miles de personas muertas, entre estas personas niños y niñas, como por ejemplo fue el caso del ataque contra una escuela femenina, un colegio femenino en la República Islámica. De manera que el costo, desgraciadamente también humano, sí lo hay. Y tú sabes, Marcelo, yo quizás para terminar, en cualquier caso, le interesa a todos, y a Estados Unidos, y también a Irán, y también a la región, el fin del conflicto, que quede desbloqueado el estrecho de Claro que Hormuz, algo sí. que pasa obviamente por el cumplimiento, sobre todo por los agresores, de una serie de condiciones. Y me parecieron muy importantes en ese sentido las declaraciones de la ONU, porque ya se pronunciaron desde la ONU, el secretario general. La ONU, entonces, hablando sobre las consecuencias, bien, las consecuencias de la crisis en Oriente Medio se agravan drásticamente con cada hora que pasa. Bien, tiene consecuencias globales esta agresión. Estamos hablando contigo en este programa, Marcelo, y solamente para terminar, porque hay nuevos datos. Yo acabo de leerlo, por ejemplo, en Dale. cuanto a la crisis alimentaria que está provocando esta agresión. Mira, resulta que los precios por alimentos ya subieron a niveles inéditos en 30 meses. Y me parece que se entiende perfectamente quiénes son los mayores golpeados. Los mayores golpeados son los más necesitados, son los que tienen menos recursos. Y además estamos viendo, y quizás volviendo a nuestro primer tema, con lo de los Emiratos Árabes Unidos, anuncios. Sí, anuncios son anuncios. La realidad por ahora es otra, porque estamos viendo unos precios por el petróleo, por las nubes, que no hay ningunos indicios en cuanto a su bajada. Pero bien, más o menos es lo que yo estoy viendo, Marcela. Preparémonos ahora a hablar mencionaste la palabra anuncios y rápidamente me fui a Venezuela y todo lo que está pasando en el país tras los anuncios.
de aumento salarial y una palabra y un concepto que me gusta mucho, porque en realidad más que el aumento, me gustaría situarme en el escudo social que ha desplegado la mandataria encargada del país. Siguiente tema. ¿Por qué hablamos de escudo social, Víctor? Porque es tanto lo que ha pasado en Venezuela a partir de aquel bloqueo infame y aquella medida de Barack Obama. De ahí para acá hemos pasado mucho y muy duro, y ayer lo reconocía la presidenta encargada de Venezuela. Reconocía que las sanciones han afectado absolutamente a todos los sectores, haga lo que haga, y cualquier ideología política. A la hora de las sanciones, aquí no importa si eres chavista, no chavista, no tienes centrada de la opinión, un año votaste uno y otro año a otro, no importa, todos nos hemos visto afectados en Venezuela por las sanciones que pesan contra este país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció aumento salarial y escudo social. El ingreso mínimo integral quedó en la barrera de los $240, y esto es momentáneo porque el ministro del Trabajo, en las repercusiones, ya luego de las palabras de Delcy Rodríguez, decía, este es el principio, y él no cerraba la puerta a la posibilidad de anuncios posteriores. Todo lo contrario, dijo, este es el principio, se vienen otras indicaciones. También hay que decir que se aumentó el ingreso para los pensionados, va a estar estipulado ahora en $70. Se insistió mucho en el mensaje que conocimos en Venezuela ayer en dar paso a la formalización laboral, dejar atrás la etapa de la informalidad laboral, o sea que este escudo social también lleva a corregir distorsiones en el sistema de seguridad social del país. Hablamos entonces de que no son solo los $240, los $70, sino, por ejemplo, salir a crear nuevecito, una nueva instancia para atender a los abuelos, a las abuelas, decía Delcy Rodríguez, muy preocupada, decía, esto no es suficiente, los $70, lo tengo claro, y por esto hay que salir casa por casa a ver las necesidades que tienen, a sentir el amparo del Estado, a tener nuevos beneficios sociales, a ver qué es lo que hace falta, y para esto llamó a todos los que vivimos en Venezuela, sindicatos, gremios, sectores de la oposición, empresarios, a todos a trabajar en una mesa de consensos laborales y sociales. ¿Qué es lo que busca con los empresarios privados? Que este salario mínimo integral sea respetado, que si pagaban menos de eso lo lleven a ese monto, que sea cumplido esto, que el nivel de formalización laboral aumente, porque necesita que aumente la protección del Estado justamente. Ella decía hay que echar abajo las distorsiones directas en los ingresos y en el sistema de pensiones. Aquí hablamos de un renacer de Venezuela, así como ella lo ha planteado, y una visión de trabajo a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque mientras estoy hablando, ustedes todos estamos viendo, Víctor, una Cruz de Mayo, que entre paréntesis ya ahora el 3, el 4 arranca esta festividad acá también, que es muy bonita, después la podemos citar, pero estamos viendo imágenes de lo que fue el fin de la primera etapa de la gran peregrinación nacional por el fin de las sanciones y por la paz de Venezuela. ¿Por qué digo primera etapa? Porque esta gran peregrinación, que fue una invitación a todos los habitantes de Delcy Rodríguez, les ha dado tan buen resultado a los venezolanos que de a miles se han unido en 3 grandes rutas en todo el país, eventos artísticos, mesas de trabajo, conmemoraciones, llevar pedagogías, socializar un poco más esos datos de las sanciones internacionales, de esos daños, entender que lo que necesitamos es una visión estratégica para salir adelante moviendo aparato productivo. Fíjate que cuando se habla del renacer económico y de este nuevo ciclo económico, decía Delcy Rodríguez, vamos a salir a peregrinar en comunión, en unión, hasta que la última de las sanciones sea quitada. Y sabemos que hay más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, sanciones,
que pesan sobre Venezuela. Así que cuando hablamos de mover este escudo social, queda muy claro de que esta producción de 1.200.000 barriles diarios que va a cerrar el año Venezuela, subiendo un poquito más a 1.400.000, tiene un fin de justicia social, de llegar con aquel bálsamo que podría llegar al Estado a los que menos tienen, a los vulnerables, que era tu última frase del tema anterior. Por eso me quedé ahí toda enganchada pensando: empleo, salud, educación, bienestar social, unidad, un trabajo articulado, y eso requiere de mucha resiliencia y de mucha paciencia. Por eso también Delcy Rodríguez exaltaba los valores del pueblo venezolano, que lo han asusado, Víctor, le han dicho de todo para que se mueva, para que explote, para que implosione, y del otro lado la respuesta del pueblo ha sido trabajo, unidad y sobre todo sentimiento por la patria. Así que aquí hay muchas cosas para seguir diciendo y te invito a que desde Rusia también puedas sumar tu voz. Sí, Marcelo, tú sabes, además yo creo que el caso de Venezuela no solamente lo seguimos nosotros, como es mi caso en particular, mira, lo sigue obviamente todo el mundo. ¿Cuál es la situación de Venezuela en esta nueva etapa tras la agresión del pasado 3 de enero, ¿no? De manera que, mira, para mí muy importante y me agrada enormemente ver, tal como tú has constatado, tal como dijo Delcy Rodríguez, el renacimiento económico de Venezuela. Además, me parece que simplemente lo estamos viendo con esos datos que tú acabas de citar. Además, mira, estamos viendo aumentos en cuanto a salarios, en cuanto a pensiones, y además, mira, ese comentario me parece muy importante. Tú mismo has dicho, ¿no?, que $70 para adultos mayores, ¿no? Esta pensión fijada para los adultos mayores, la cifra podría ser mayor. Mira, pero en cualquier caso estamos asistiendo a un aumento en un 40%. Me parece que es algo muy importante. Y además, tú sabes, me parece también lo que me parece muy importante, y tú has dicho correctamente, hubo muchos comentarios en cuanto a la actuación de las autoridades venezolanas ahora mismo, en cuanto a lo que deben hacer, a lo que no deben hacer. Por ejemplo, yo recuerdo comentarios muy controvertidos en cuanto a la reforma de la ley de hidrocarburos en Venezuela, sobre su impacto. Pero bien, me parece que el impacto ya lo estamos viendo. Esos aumentos es consecuencia directa de esta reforma a la ley de hidrocarburos. Lo dejó clarísimo, por ejemplo, Delcy Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, estamos asistiendo a la apertura del mercado energético nacional venezolano a las inversiones internacionales. Unas inversiones que ya están fluyendo rumbo a Venezuela. Como consecuencia, más producción petrolera. Como consecuencia, más ingresos para Venezuela. Como consecuencia, estos aumentos que, por ejemplo, tú has citado en salarios, en pensiones. Y me parece que estas cifras están demostrando que va por el buen camino Venezuela en estos momentos, y vale la pena impulsar este camino y apoyar este camino según mis criterios, absolutamente. Y además, otra noticia que me pareció muy positiva, Delcy Rodríguez llamando a los jóvenes que se fueron del país justamente por esta situación que tú estabas mencionando, el golpe de las sanciones injustas absolutamente contra Venezuela. Además, como dijo Delcy Rodríguez, una década perdida prácticamente para Venezuela en lo económico, en otros ámbitos, a consecuencia de esas sanciones. Pero bien, ahora Delcy Rodríguez invitando a los jóvenes a volver a Venezuela. Tú sabes, según mis criterios, lo que yo estoy viendo, el trabajo del gobierno venezolano que yo estoy viendo en esta etapa, me parece que sí vale la pena volver. Y vuelvo a repetir, se entiende por qué se fue bastante gente, ¿no? Buscando una mejora económica ante la situación interna en Venezuela, pero no provocada por su gobierno, sino provocada por estas medidas coercitivas unilaterales. Así que mira, Marcela, yo desde Rusia lo estoy viendo así. Hay aquí mucho para decir también en cuanto a este señalamiento que da Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Mientras da los anuncios relacionados con los aumentos laborales, con los aumentos del salario integral, de pensiones en un día previo a la conmemoración internacional del Día del Trabajador, ¿por qué ella se sitúa diciendo, y este es nuestro panorama petrolero? Y es ahí donde conocemos este número de 1.400.000 barriles que esperan cerrar 2026 con esto. Bueno, porque es la base justamente. Ella había hablado previamente de que iba a existir un aumento responsable, y rápidamente acá se armó una controversia y empezaron los espacios maliciosos a abrir también expectativas que ya sabíamos, porque todas las autoridades lo habían dicho, con el responsable ya sabíamos que
que lo que se aumentara tenía que ser sostenible en el tiempo. Entonces, cuando empezaron a dar los números, creo que lo más interesante de cuando te dan un anuncio así es que te digan, bueno, el aumento es tanto por tal y tal situación. Y es que los números no daban realmente para un aumento mayor, pero ella abría la puerta diciendo, seguimos trabajando, nuestra línea de trabajo nos lleva a subir inversión. Ayer mismo se firmaron acuerdos acá en el campo energético con empresarios estadounidenses que habían llegado en un primer vuelo de American Airlines. Después de 7 años también se retomó a través de un vuelo directo esa unión Venezuela-Estados Unidos. Y Delcy Rodríguez decía algo que es muy importante. Hace 2 días ratificaba la lealtad hacia Venezuela, primero, pueblo de Venezuela, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ayer en la reunión con los empresarios estadounidenses pidió que le hicieran saber al presidente Trump que así como él es un hombre de acción, los venezolanos y venezolanas también son hombres y mujeres de acción y respetan la palabra y están apostando todo a que la relación con Estados Unidos sea sostenible y a largo plazo. Me parece que empezar a hilar fino y a llevar de la diplomacia a los hechos este tipo de declaraciones son muy, muy importantes. Estamos hablando de una Venezuela que va firmando acuerdos, que tiene una fórmula y que en el ámbito de la diplomacia no deja de trabajar, Víctor. Entonces ahí va el pueblo venezolano siguiendo los anuncios. Se levantó mucha expectativa, se da la información y mientras tanto, ya en este plan de peregrinación, ya sabemos que a largo plazo también van a continuar este tipo de manifestaciones hasta que la última sanción contra Venezuela sea levantada. Sí, Marcelo, tú sabes, en cuanto a las expectativas del pueblo venezolano, me parece que además tiene fundamento tener expectativas, porque estas cifras lo están demostrando. Ya le está yendo bastante bien a Venezuela su política actual, además una política que tú acabas de mencionar, por ejemplo, esta nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos. Además, yo veo a una Venezuela muy activa también en el campo internacional. Por ejemplo, se puede mencionar la reciente visita de la presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a Barbados. Tú sabes, entre otras cosas, por qué me pareció importante esta visita, porque fue muy palpable en cuanto a sus resultados y muy fructífera. Es decir, también, por ejemplo, estuvo presente sobre la mesa el tema energético, porque, por ejemplo, Barbados sí necesita energía y Venezuela puede proporcionar energía, hidrocarburos, pero además entre los temas presentes entre las partes, y además yo entiendo que es algo que se firmó, por ejemplo, se encuentra un acuerdo en cuanto a la producción de paneles solares, que también es una estrategia de Barbados en cuanto a avanzar en el uso de energías verdes. Es decir, yo veo a una Venezuela muy activa también en el campo internacional, también activa para que esto se traduzca en beneficio bien palpable, bien concreto para el venezolano. De manera que yo vuelvo a repetir estas expectativas del pueblo venezolano, según mis criterios, yo así lo estoy viendo desde Rusia, sí tiene fundamento. Y termino, Marcela, tú sabes, esta semana a mí quiero hablar sobre sanciones que deben ser levantadas. Yo coincido contigo totalmente. Y esta semana en Rusia se celebró acá en Moscú una enorme actividad internacional. Yo estuve cubriendo esta actividad como periodista, como reportero, como corresponsal y me tocó entrevistar a un huésped venezolano acá en Rusia. Se trata del diputado Jesús Faría Tortoso de la Asamblea Nacional Venezolana. Mira, Te vi. Sí, y también, Sí, sí. también abordó el tema de sanciones. Mira, solamente voy a citar sus palabras. Dijo, se han levantado algunas sanciones. En lugar de sanciones hay licencias. Es prácticamente un sistema neocolonial que para nosotros es inaceptable. Es decir, dice que en Venezuela existe el levantamiento de todas las sanciones y también lo explicaba perfectamente muy bien Delcy Rodríguez, porque licencias no es una herramienta que pueda sustituir el levantamiento de las sanciones. Pero bien, entonces más o menos mis criterios son estos. Lo resumiste de manera magistral. Mis criterios son estos. Me voy a guardar esa frase para la siguiente etapa, Víctor. ¿Cambiamos de tema, te parece? Sí, correcto. Dale. Si conociéramos Antigua y Barbuda, yo no conozco. ¿Conoces Antigua y Barbuda?
Mira, se encuentra muy lejos, pero sí Ajá. tenemos conocimiento acá en Rusia y además incluso tenemos documentos firmados con ese país. Oh, yo no conozco, pero las imágenes que vi, qué belleza. De 5 años a esta parte, empezar a conocer el Caribe realmente lleva a conocer estos espacios, que si le preguntas a un latinoamericano en general, ¿dónde está ubicado Antigua y Barbuda? ¿Cuántos habitantes tiene? Es un país tan pequeño. Por ejemplo, nuestra enviada especial para cubrir las elecciones generales, donde sale reelecto Brown, decía, bueno, estoy aquí en este espacio esperando el momento de la votación de Brown. Son 60 personas inscritas en el padrón electoral y ahí votaba, imagínate, Gastón Brown, imagínate el resto de los espacios. Entonces todo se veía pequeño, todo se veía con ese pueblo caribeño de postal que dan ganas realmente de ir a hacer turismo en ese espacio. Tenemos ahora para mostrar el momento en el cual Brown sale reelecto. Hablamos de un cuarto mandato, Víctor. No era una sorpresa, obviamente, pero no era una sorpresa porque ya se veía el dominio político. Fueron elecciones generales anticipadas y ahora nos metemos de lleno después de ver este gráfico y este material. ¿Lo mostramos? Ahí está. Fíjense los números, pero es que todo es así. Si ustedes están esperando los números de Rusia, los números de China, los números, bueno, de Brasil, porque pareciera que todo tiene que ser así enorme, grande demográficamente, y no, estamos hablando de Antigua y Barbuda, un país mucho más pequeño, pero con enormes desafíos internacionales, fortaleciendo su economía, intenta buscar más desarrollo para su infraestructura y esta victoria de Gastón Brown permite 15 de 17 escaños en el Parlamento. Así que lo que quiera hacer este hombre en el cuarto mandato va a tener apoyo parlamentario. Es una victoria contundente. Y yo quiero con esto, Víctor, por favor, ir a decir también que en el mapa geopolítico global no existe el país pequeño, porque cuando van a Naciones Unidas, Antigua y Barbuda es un voto. Sí, Marcelo, yo obviamente coincido contigo en que no existen países pequeños porque, bueno, primero, simplemente nada de qué hablar. Así es, por una parte. Pero mira, en cuanto al tamaño, como estamos hablando de tamaños, la verdad es que sí se trata de uno de los países además más pequeños del mundo, por una parte, Ujú. ¿no? Pero por otra parte, un país sí importante que juega su papel. Y además, mira, tú sabes, yo incluso, primero comentando el resultado de estas elecciones, porque se trata del cuarto mandato incluso consecutivo por parte del actual primer ministro de ese país, algo que, según mis criterios, lo que significa es la continuidad de la política, tanto interna como también internacional, Sí lo es. de ese país. ¿Y cuál es esa política? Mira, en Rusia, por ejemplo, calificaron la política exterior de ese país como una política equilibrada, porque, por ejemplo, en cuanto a sus relaciones con Rusia, el país siempre se ha mostrado bastante independiente y bastante soberano. Por ejemplo, en el año 2021 firmamos un documento, tal y como te estaba diciendo, no voy a adentrarme demasiado en el contenido, más o menos ese documento comprendía establecer un marco jurídico para avanzar en todo el tipo de cooperación entre ambas naciones. Y además esta cooperación sigue ahora y tiene cosas bien concretas, tiene consecuencias muy concretas, como por ejemplo estudiantes de ese país acá en Rusia recibiendo formación, en particular, entre otros campos, como el campo financiero, el campo de agricultura, y entonces hay muchísimos planes. Esas relaciones se mantienen ahora en este mundo tan convulso, con tantas rupturas, con tantos bloqueos, con tanta división en bloques. No, mira, hay cooperación y se mantiene esa cooperación. De manera que yo con esto quería un poquito ilustrarte que por muy lejos que parezca Rusia y que parezca Antigua de Barbudos, mira, cooperamos. En Rusia sí estamos al tanto de ese país, incluso estamos cooperando. Y sobre playas, mira, a mí tampoco me tocó estar allá, pero yo coincido contigo, es algo que a mí también me llamó muchísimo la atención a la hora de seguir estas elecciones, porque el país además es un auténtico paraíso, eso es verdad. Bellísimo. 95.000 a 102.000 habitantes nada más tiene. 102.000 habitantes como mucho. ¿Sí? Y hay que decir que el 97% de esos 102.000
el 97% vive en un solo lugar, que es la isla de Antigua. El resto en Barbuda. Entonces también cuando hablas de Antigua y Barbuda, Antigua va adelante porque evidentemente todos viven ahí. Esas cosas que nos hacen mirar con un poco más de humor esto que pasa, ¿no? ¿Cuántos años vive, qué esperanza de vida hay en Rusia, Víctor? Oh, Marcelo, una buena pregunta. Ahora mismo no ¿Unos te voy a responder. 70? Mira, en cuanto a esta cifra, yo lo que sí, porque yo debería haber estudiado mejor la información para ofrecerte cifras No, exactas. no, pero te Yo lo que estoy sí, madrugando porque, como se dice acá cuando te pregunto algo que no estaba previsto, porque todo es así en este podcast. Toda la sí, información que la vamos viendo es en el momento. Yo estoy googleando acá y si San ujú, Google no falla, hablamos de 73 años. Yo pensé que era 70, correcto. por ejemplo. ¿Sí? Correcto, 70, 73 años. Además, mira, yo de lo que sí estoy al tanto, obviamente, porque estoy siguiendo el tema, simplemente no podía mencionarte digamos, la edad exacta. Ajá. Tú sabes, además, estamos viendo cómo está creciendo año tras año justamente la esperanza de vida acá en Rusia, fruto de políticas en materia de salud. Pero bien, entonces, tú mencionaste perfectamente, Te 70, pregun- 73 años, Te correcto. pregunté por qué. Porque siempre Cuba presume de que su esperanza de vida es de los 78 años. En Cuba realmente además es 78 años y el viejito va, te convida a café y se queda conversando contigo en la vereda y está feliz y muy bien de salud, etcétera, etcétera. Pero resulta que Antigua y Barbuda también tiene esperanza de vida de los 77 años. Cerca del 87% de su población tiene ascendencia africana. O sea que evidentemente no solo es una cuestión de genes, sino también es una cuestión de cómo se relacionan con la naturaleza, cómo viven, cómo se alimentan. Y esta cosa de la tranquilidad y la cosa bonita del Caribe parece que es contagiosa, Víctor. Así es, Marcelo, tú sabes, además, yo entiendo que sería tema para otro programa, además, quizás sería un No me comentario un sumes poco. trabajo. Mira, no quiero hacerlo, tú sabes, quizás sería un comentario un poquito filosófico, tú sabes, como a mí me tocó estar en diferentes países, también en América Latina, el Caribe, en este caso, en este país en particular no me tocó estar, yo incluso te diría, en cuanto al tiempo que vive la gente y viven las personas, mira, es mi opinión personal, es mi percepción personal, tú sabes. En diferentes países, y yo hablaba con gente y la gente reconocía que así es. Incluso el tiempo fluye de manera diferente. Tú sabes, Rusia es un país donde el tiempo fluye de un ritmo pero vertiginoso, esa palabra que ya la estábamos mencionando en otras palabras. Tú sabes, aquí la vida es muy rápida y no es casualidad, por ejemplo, que yo tengo ese pecado de hablar tan rápidamente. Habría que hacerlo de manera más, digamos, de manera más lenta para que se pueda entenderme. Tú sabes, me parece que en el caso de algunos países del Caribe incluso se puede sentir que el tiempo no es tan agotador, vamos a decirlo así, no es tan rápido. Y esto se traduce, según mis criterios, en una vida más larga. Bien, es cosa más filosófica, no es el tema de nuestro programa, pero como tú mencionaste el tema de Pero esperanza de vida, dale, volvamos con correcto. Brown entonces, porque Brown mismo es un líder muy longevo, tiene pensado en sus planes económicos mover inversión en el país, lo necesita, el cambio climático pega y mucho en el Caribe, así que también ahí tiene un gran desafío, pero al lograr este triunfo en la Cámara de Representantes realmente tiene vía libre y sabemos que esas preocupaciones que por hoy tienen con restricciones de visas de Estados Unidos es como la gran preocupación y el rumbo de la economía. Así que sí, vamos redondeando Antigua de Barbuda. Pero si hablamos del Caribe, Víctor, te cuento que esa es la forma habitual, lo cotidiano de referirse aquí en el Caribe y así lo planteaban. Uy, qué grande este hombre, mira, y otra vez vuelve. Y nadie habla de la edad de Trump. Sin embargo, sí se han metido con la edad de Gastón Brown. Así es. Bien, tú sabes, terminamos el programa. Solo Ajá. decirte, tú has mencionado en cuanto a visados entre ese país y Estados Unidos. Hay que decir que en cuanto a Rusia, incluso se firmó un documento que comprende suspender los visados entre Rusia y Antigua de Barbuda. Pero bien, ya sería otro tema. También seguimos desde Rusia. Para nosotros significa la continuidad de las políticas internas y también externas, lo que para nosotros es importante de ese país. Así que bien, seguimos la situación entonces. Mapa de resultados, nos vamos a ir despidiendo, creo que no quedó nada en el tintero. Me dijiste 2 veces Marina, pero te lo perdoné, no te doy la oportunidad de que haya una tercera vez, ¿de acuerdo? Marcela, disculpas, por favor. Pero bien, entonces, tú sabes, en este programa, quienes la estamos conduciendo eres tú, Marcela Heredia.
Marina Aguirre, bien, y Víctor Ternovsky. Será entonces hasta la próxima. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego, un abrazo.